Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Genios del Ajedrez. En este segundo video vamos a seguir con el tema de los peones retrasados o peones rezagados. En el video pasado creo que estuvo un poco largo y algo que pude notar es de que creo que nos detuvimos en muchas variantes yo me detuve en muchas variantes. La idea de este video va a ser solamente reforzar las ideas claves que aparecen ahí en su pantalla y que tengamos una idea más clara de cómo las podemos poner en práctica. Así que no me voy a detener mucho en las variantes que vamos a tener en la partida, pero que no las vamos a explicar mucho. Así que comencemos con este tema, los peones retrasados. Como bien decíamos, tenemos ahí la posición y tenemos las ideas en la pantalla, las ideas clave. ¿Cuál es el peón rezagado en esta posición? Puedes poner pausa al video y darte cuenta por ti mismo cuál sería el peón rezagado de las negras. Bueno, seguramente fuiste capaz de darte cuenta que el peón de C6 es el peón rezagado. Ahora bien, ya teniendo clara una debilidad que existe en esta posición, ¿cuál sería la estrategia de nosotros para jugar con blancas? Igual puedes tratar de ponerle pausa al video o sigue viendo el video y escucha estas ideas que te pueden llevar a conseguir la jugada correcta. Decíamos que ya encontramos la debilidad de este peón rezagado, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, las negras trataran de deshacerse de esa debilidad? ¿Cómo lo harían? Bueno, sencillamente avanzando el peón a C5. Si lograran esto y en esta misma posición, si jugaran las negras, entonces nosotros tendríamos que capturar el peón y después del cambio de estos peones, pues prácticamente la debilidad se ha sumado. Así que esa es la primera idea clave. No queremos que el rival se deshaga de su debilidad. Hay que mantener la debilidad. ¿Cómo puede salirse de la debilidad? Decíamos que era con el avance de C5. Así que, ¿cómo podemos impedir que exista ese avance? Esa va a ser la respuesta a conseguir la jugada correcta. ¿Cómo lo podemos conseguir? Bueno, una jugada muy sencilla ya con toda esa información sería jugar caballo de 3. Al jugar caballo de 3 nos damos cuenta que el avance de C5 ya no sirve porque si avanzan las negras nosotros capturamos con el peón de D y después de que el alfil captura el peón de C5 llevaríamos nuestra torre a A5 donde estamos amenazando el alfil, pero en cuanto se quite este alfil nosotros vamos a poder capturar el siguiente peón débil, que sería el peón de D5. Es por eso que después de caballo de 3, lo que hicieron las negras fue jugar rey F6. Esta es una imprecisión, pero vamos a pensar por qué. Porque obviamente lo que está tratando de hacer en este caso las negras es llevar el rey a proteger el peón de C6, lo cual es su debilidad, y entonces liberar a la torre de C7 de la defensa y que pueda pasar también a atacar y entonces existiría contrajuego. Pero ¿por qué sería una imprecisión si en realidad es un buen plan? Bueno, es una imprecisión porque al inmediatamente llevar a cabo el plan, que es llevar el rey a proteger, está permitiendo que exista entonces ahora contrajuego en el flanco de rey. Podemos darnos cuenta que todas las piezas prácticamente, miren, todas las piezas menores y las piezas mayores, que serían las torres y el alfil y el caballo, están en el flanco de dama. Pero en el flanco de rey no hay nada, simplemente peones. Así que lo más preciso que tendría o que tendría que haber jugado las negras en vez de jugar rey F6 hubiera sido jugar H5. Eso es lo que mencionó Kotov después de la partida. ¿Por qué? Bueno, porque esta jugada estaba reforzando de cierta manera el flanco de rey. Para atacarlo ahora tendríamos que tratar de ir, por ejemplo, nosotros como blancas, por este peón, el peón de F7, para que entonces la estructura de estos peones empezara a caer. Pero ahora mismo no es muy fácil hacerlo. En cambio, ya que las negras jugaron
F6, rey F6, permiten la jugada G4, cosa que no hubiera ocurrido si hubieran jugado primero H5. Ahora que se juega G4, vean todo el dominio que tiene del tablero las blancas. Tienen todas estas casillas dominadas, tanto la casilla C5 como la casilla D5, la casilla F5 y la casilla H5. Solamente queda libre para el rey, por ejemplo, la casilla de G5, pero ahora el rey no puede ocupar esa casilla tratando de comerse al peón. ¿Por qué? Bueno, imaginémonos que lo hace. Sería muy arriesgado tratar de ir por los peones. Lo defendemos con H3 y aunque exista un H5, primero nosotros jugamos F4 jaque y si el rey se mete ahora sí que hasta la cocina y llega a H4, nosotros defendemos el peón con rey, el rey en G2, y si cometieran el error de capturar pensando que recapturando nosotros pueden ganar un peón, sería un completo error porque viene torre H8, jaque mate. Es por eso que después de G4 el rey no va a G5, más bien se dirige a proteger el peón con la jugada rey E6. Muy bien, momento clave de la partida. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, primero que nada, vamos a tratar de seguir avanzando con nuestro rey aquí a G2, lo cual tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque estamos apoyando el avance de todos nuestros peones del flanco del rey con nuestro rey, ya que lo estamos acercando al centro. Esa es la otra gran alternativa que tenemos al haber avanzado nuestro rey a G2. Lo vamos llevando también al contraataque. Y noten cómo todas las piezas están pasivas. Por ejemplo, aquí viene un torre B7. Parece ser que como ahorita no se está atacando ninguna pieza, entonces nosotros pensamos que podemos liberar o que se puede liberar las negras, pero nada más lejos de la verdad. Obviamente aquí tenemos que volver a pensar de manera estratégica. Aquí no vamos a pensar solamente de manera táctica, de manera estratégica. ¿Ok? La torre juega a B7, ¿por qué? Porque quiere contrarrestar, es decir, quiere que haya contrajuego. Ella también, ellos también quieren atacar, las negras quieren atacar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, nosotros no hay que permitir que eso suceda. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, si nosotros pensamos en esta posición, nos vamos a dar cuenta de que ahora existe la posibilidad de que esta torre la mantengamos tanto en esta fila, tanto en toda esta fila, como también en la defensa, no que vaya al ataque. ¿Con qué jugada? Le puedes poner pausa al video y tratar de pensar qué jugada puede hacer que la torre, que ya está en una columna abierta, se regrese a defender. Si ya le pusiste pausa al video, espero que hayas encontrado la jugada correcta, la cual es torre E8 jaque. Ahora, el rey, ¿qué va a hacer? Si el rey se mueve, pues prácticamente se estaría perdiendo un tiempo. Pero ahora, si tratara de defenderse o de taparse del jaque con el alfil, sería un completo error porque entonces viene un doblete del caballo haciendo tanto jaque al rey como también amenazando capturar la torre en la siguiente. Por eso, cuando el Kotov jugó torre E8 jaque, lo que hicieron las negras fue regresar la torre a E7 para protegerse del jaque, pero entonces viene un torre H8 amenazando un nuevo peón rezagado que es el de H7. Lo tiene que ahora defender las negras jugando F6. Ahora es donde viene el contrajuego al jugar H4. ¿Por qué? Porque estamos avanzando nuestros peones. Nuevamente la torre se va a B7, pero ahora nosotros seguimos avanzando nuestras piezas en el flanco de rey. Jugamos rey F3 y noten lo importante que ha sido mantener este peón de C6 aquí en esta casilla. Las negras tienen que estar pendientes de proteger este peón, por eso no pueden alejar tanto sus piezas. Ahora,
Hay una ligera diferencia por la cual se jugó rey F3 inmediatamente porque no nos preocupaba que la torre estuviera en B7, a diferencia de jugadas pasadas. Bueno, porque al no existir el peón, o más bien al tener nuestra torre ahora en H8, si la torre se aleja de la fila 7, nosotros vamos a poder capturar tranquilamente un peón. Es por eso que las negras juegan torre F7, ya que están condenadas a permanecer pasivas. Ahora sí, una jugada intermedia que es torre 8, juegan torre E7 nuevamente, pero viene una magnífica jugada, torre D8. ¿Por qué es una magnífica jugada? Bueno, aquí se está amenazando el ocupar la casilla, ahora una casilla que próximamente será débil, que es la casilla D6. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, con la jugada, después de que juegan las negras torre A7, ya que como decíamos, prácticamente no pueden mover nada, con la jugada caballo C5 jaque. Aquí es donde se va a forzar una transición a un final de torres donde van a ganar las blancas. Aquí en este jaque, lo primero que hace en las blancas no es capturar el caballo. Lo que ocurre es que se alejan con rey E7 amenazando ahora a nuestra torre que está en D8. ¿Qué hubiera pasado si en vez de avanzar el rey o amenazar a la torre, las negras hubieran capturado el caballo? Bueno, hubiera llegado un D por C5 y después de un A, por ejemplo, un A5, torre A5, vendría el jaque con torre D6 y cuando el rey se aparte, por ejemplo, a E5, nosotros capturamos el peón de C6, lo cual era la debilidad desde un principio y al mismo tiempo estamos protegiendo a nuestro peoncito que seguramente en algún momento va a avanzar y tendremos la oportunidad de coronarlo. Es por eso que en la partida después de caballo C5 jaque se jugó rey E7, continuando con un torre C8, lo cual amenaza nuevamente el peón débil de C6. Ahora sí, capturan las negras el caballo, capturan las blancas con el peón de D, obviamente no hay otro, y viene un D7. La jugada D7 está amenazando la torre, pero sobre todo está protegiendo la debilidad de C6. Pero ahora viene un torre H8 que obliga al rey a volverse a alejar de la defensa de la debilidad, ya que si no se quita de la séptima fila, va a venir un jaque capturando peón y después nos comemos la torre. Así que jugaron rey E6 y viene nuevamente una torre D8. Viene otra vez, o más bien ahora viene un E7 y por fin podemos entrar a la casilla D6 donde estamos también amenazando el peón de C6. Obviamente, si nos vamos unas jugadas atrás, después de torre D8, si el rey, o más bien si las negras hubieran jugado, por ejemplo, un C7 para proteger, vendría un D6 jaque y después de un E5 vendría un E2, un por ejemplo G5, estas las voy a pasar rápido, H por G5, F por G5, un D3, un torre C8 por ejemplo, y después vendría un torre D7, haciendo que el peón de H tenga que avanzar y cuando regresamos la torre a D6 vamos a ganar uno de estos peones rezagados. Así es que por eso esta variante la explico o más bien la comento y para que nos demos cuenta por qué fue importante que después de torre D8 las negras jugaran rey E7. Muy bien, como decíamos, vino un D6 donde ahora se está amenazando precisamente esta debilidad. Es por eso que aquí las negras jugaron torre A6 y viene ahora sí un G5. ¿Qué se está tratando de hacer? Bueno, se está abriendo el camino del rey para que llegue
en unos futuros movimientos a E5. Se jugó F por G5, H por G5 y después de F7 de parte de las negras se jugó G3. ¿Por qué se jugó G3 y no se jugó inmediatamente F4? Por ejemplo, esta F4, si tenemos la idea de llegar a la casilla E5. Bueno, porque F4 sería un gran error, ya que vendría un torre A4 jaque, y si ahora nosotros nos vamos a E5, existe un mate con torre E4. Es por eso que aquí es importante, ¿verdad?, que aquí sí utilicemos también el cálculo. Hay que combinar tanto el cálculo como también las ideas estratégicas. Así que se jugó primero rey G3, después se jugó rey E7, las negras no tienen prácticamente contrajuego, y ahora se juega un F3. Esta jugada de F3 va de acuerdo a lo que planteábamos antes. Ahora, con el peón en F3, sí que estamos protegiendo la casilla de E4, donde entraba la torre y nos hacía jaque mate. Así que juegan torre A3 por parte de las negras, y nosotros ahora sí vamos a F4. Ya estamos llegando a la casilla de E5. Juega un torre A4 jaque, y ahora sí venimos con el rey a E5. Ahora ya no sirve obviamente el jaque que existía antes en E4, porque nos comemos la torre con nuestro peón. Así que nuevamente juega torre A3 amenazando nuestro peón de E3, y nosotros ahora lo que hacemos es capturar la debilidad. No importa que nos capturan, porque entonces nosotros comemos un segundo peón. Después de esto siguió un torre D3. ¿Por qué no se jugó o por qué no capturaron las negras un peón más? Bueno, porque nuevamente aquí entra el cálculo. Si existía torre F3, venía entonces torre C7 jaque, y cuando el rey se moviera, nosotros capturábamos un peón más, y esto solamente con un poco de técnica es ganable para las blancas. Es por eso que después de rey por D5, las negras jugaron torre D3 jaque. Continuó E4, amenazando a la torre. Continuó torre C3. Después de torre C3 siguió F4, torre C1, torre C7 jaque, ahora sí, rey D8, torre por H7, torre por C5, pero nótese que ya tenemos un peón de ventaja, y después de torre F7 las negras abandonaron. Pues espero que les haya gustado esta partida. Les recuerdo algunas ideas claves dentro de esta partida que pudimos nosotros conseguir. Es que cuando nosotros encontramos una debilidad de parte de nuestro rival, es importante darnos cuenta si es posible fijar esa debilidad. Es decir, podemos bloquear el avance de esa debilidad. En la partida pasada vimos cómo este Karpov bloqueó un peón que era débil, y eso permitió que todas las piezas negras tuvieran que ir a defender y tener nuevas debilidades en otra parte del tablero. En este caso no podemos bloquear la casilla, no podemos bloquear el peón rezagado. ¿Por qué? Porque el alfil que se encuentra aquí en D6 está protegiendo la casilla de C5. Pero lo que sí logramos o lo podemos lograr es llevar una pieza que va a defender esa casilla, que es la que puede avanzar el peón. Por eso se jugó D3. También algo importante que vimos es que si tenemos la oportunidad de hacer jugadas que obliguen al rival a permanecer en la defensa, hay que intentar hacerlas. Eso lo vimos en su momento cuando en esta posición trataron de activar la torre de la fila 7 con la jugada torre B7. Nosotros, al jugar torre E8 jaque, obligamos a las negras a mantenerse pasivas.
Sin duda, si combinamos todo lo que estuvimos viendo tanto en esta partida como lo que vimos en la partida pasada, podemos tener una idea más clara de cómo jugar cuando en las posiciones en las que nos encontremos veamos que existen los peones retrasados. Te invito a que sigas viendo los demás videos y si te gustan, dale un like. Hasta luego.